hoy, puesto que tiene que ver lo que voy a enseñar el día de hoy con lo que enseñé ayer. Ayer yo hablé acerca de que nosotros como creyentes no podemos dejar influenciarnos por el mundo, puesto que debemos de tener una determinación correcta de que nosotros somos creyentes del Evangelio, creyentes de la doctrina de Jesucristo y fieles hijos de Dios. Di el ejemplo del mismo Noé, que fue un hombre determinante en lo que él comenzó a decidir en su vida. Por eso fue que Noé obedeció a la voz de Dios. Pero recuerde usted que él oyó la voz de Dios, creyó en la voz de Dios y obedeció la voz de Dios. Tres aspectos fundamentales, tres factores más bien fundamentales para que en Noé se manifestara la fe y para que por medio de Noé también se manifestara la obediencia y la salvación o la persistencia o preexistencia de lo que viene siendo la humanidad. Como les decía ayer, ¿qué hubiese pasado si Noé no hubiese sido un hombre determinado en creer, en obedecer y en oír la voz de Dios? Lastimosamente Noé se hubiese perdido siendo contaminado por el mundo. Recordemos que en el libro de Génesis dice que la maldad del hombre se multiplicó a tal punto que Dios se arrepintió de haber creado a la humanidad. Tanto era la maldad que el único hombre que halló gracia ante los ojos de Dios en ese momento fue Noé. Pero él halló gracia ante los ojos de Dios porque él había determinado oír la voz de Dios. Era lo que yo les decía el día de ayer, que mucho creyente hoy en día ha olvidado literalmente el oír, el creer y el obedecer la voz de Dios, porque se ha contaminado con las cosas de este mundo, porque se ha dejado influir o influenciar por las cosas de este mundo. Y recuerde usted que cuando una persona deja que el mundo entre en su vida o entre en su familia, comienza a cometer errores, y la misma Biblia dice que el error es coraza sobre la conciencia y venga sobre nuestros ojos. Ayer les decía a ustedes que debemos de ser determinantes en cuidar a nuestra familia, puesto que hoy en día las ideologías erróneas que la humanidad hoy ha querido meter en nuestra familia, las están introduciendo por medio de nuestros hijos, a través de los programas de televisión, a través de los programas de streaming, a través de los programas que pasan en las plataformas que son redes sociales que nuestros hijos ven. Hoy en día el mundo, el sistema que es el Interalia, que es el sistema de gobierno de Satanás, está queriendo introducir a la mente de nuestros hijos cosas que perturban la mente de nuestros hijos, cosas que confunden la mente de nuestros hijos, y literalmente hoy en día los niños están creciendo alejados de la voluntad de Dios. Por eso les decía el día de ayer, el mismo Elohim Adonai le ordenó a Noé construir un arca para poder hasta cierto punto ser librado de la ira. Y sabe que, como lo dije ayer, la salvación en aquella época era entrar en el arca. Amén. El que entrara en el arca se salvaba de la destrucción, porque Dios había decidido raer la tierra y enviar un diluvio, que es el Mabul en el hebreo, que es el diluvio que iba a servir para erradicar todo lo que se quedara fuera. Pues los únicos que obedecieron a la voz de Dios fue tanto Noé como su familia, y a causa de ello la humanidad todavía, amén, existe. Sin embargo, en aquella época la salvación estaba en entrar en el arca. En nuestra época, hoy en día, en la actualidad, la salvación es entrar por medio de Jesucristo al reino de los cielos. Dígale al hermano que está a su par, hoy la salvación la encontramos en Cristo para poder entrar al reino de los cielos. ¿Dicen amén?
Y es por eso que el día de hoy quiero hablar acerca de la actitud cristológica, cristocéntrica, que nosotros debemos de tomar como hijos de Dios, teniendo una cosmovisión totalmente teológica ante todo lo que miramos hoy en día. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de aprender que nosotros debemos de enfrentar lo que hoy en día se presenta a la humanidad con la actitud de Jesucristo. Hoy en día el ser humano quiere ser como todas las personas. ¿Sabe que hoy se ha introducido el sistema literalmente motivacionalista, como les decía a los hermanos un día jueves, hablándoles de la manera en que hoy en día el ser humano vive? El ser humano vive de la manera en que se motiva por medio de las cosas que escucha fuera de la palabra de Dios. Y sabe usted que las cosas que lo motivan muchas veces son temporales, porque las cosas humanas o las ideologías humanistas andrológicas le enseñan al hombre a motivarse por una charla que escucha o por una charla que él oye. Más bien, para poder motivarse, se motiva unos días, pero al tiempo, al pasar del tiempo, comienza otra vez ¿a qué? A desmotivarse. ¿Por qué razón? Porque hoy en día al ser humano le han enseñado que lo que va a gobernar sus emociones, lo que va a gobernar su carácter, lo que va a gobernar sus actitudes, son cosas que provienen del mundo. ¿Sabe que yo siempre lo he dicho y siempre lo he predicado? Hoy en día, los que son gobernados por el mundo le enseñan a aquellos que son gobernados por Dios. Antes era al revés. Antes los que eran gobernados por Dios le enseñaban e instruían a aquellos que eran gobernados por el mundo. ¿Por qué? Porque los que eran gobernados por Dios eran ejemplo, eran hombres de éxito, eran mujeres de éxito, eran mujeres que, si nos vamos a la Biblia, mis amadas hermanas, ustedes van a encontrar mujeres que fueron reinas, líderes dentro del pueblo de Dios. En el caso de los hombres vamos a encontrar hombres que tenían mucha fe, hombres que constantemente creían en Dios. Amén. Que tenían presencia. ¿Sabe qué es lo que pasa ahora? Que el ser humano que va a la iglesia, el ser humano que asiste, que cree en el evangelio, se ha hecho chiquito, y aquellos que creen en el mundo se han hecho ¿qué? Grandotes. ¿Sabe cómo lo pongo yo? Hoy en día el creyente es cola y el mundano es cabeza. Amén. Hoy en día las cosas están al revés, cuando no tendría que ser así. Y es algo que yo siempre les digo a los hermanos. Pero ¿sabe usted cuál es el factor fundamental de por qué hoy en día las cosas están al revés? Porque el creyente ha dejado de estudiar la palabra de Dios y ha dejado de estudiar del conocimiento que es el epignoseos de Dios. Hoy usted habla con un impío y el impío sabe filosofía, el impío sabe ciencia, el impío sabe historia, el impío sabe hasta la Biblia, porque yo me he topado con ateos que se saben la Biblia más que usted, que es creyente. Y usted se topa con el creyente, no sabe de historia, no sabe de ciencia, no sabe de Biblia. Amén. Y por eso es que hoy en día las cosas están al revés. Y a mí me alegra mucho escuchar que hay muchos de sus hijos que les gusta la lectura. ¿Sabe qué es lo que usted debe de aprovechar en eso? Que si a su hijo le gusta la lectura, yo me gozo porque yo escucho vía Facebook a uno de mis sobrinos, que es el ministro Santiago, que lo escucho predicar, y a mí me asombra. Amén. La capacidad que ellos tienen, porque ¿sabe qué es lo que hace la educación acá en Estados Unidos? Implementar sí o sí el hábito de lectura en sus hijos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero aquí a los niños les gusta leer mucho. Aquí hay niños que les gusta leer. Tal vez usted no se ha percatado porque no se ha sentado con sus hijos, pero a sus hijos les gusta leer. Y eso es lo que yo le digo al Señor: Señor, forma creyentes que tengan conocimiento para que las cosas vuelvan a ser como lo eran antes, para que los creyentes vuelvan a ser cabeza como lo eran antes. Porque si el creyente hoy en día no es cabeza,
es porque es ignorante. Amén. Porque muchas veces no hay, mi amado hermano, una cosmovisión cristológica. Por eso usted se dio cuenta que muchos de los creyentes que vinieron acá a Estados Unidos, ¿por qué se perdieron o por qué se dejaron influenciar por el mundo? ¿Por falta de qué? De conocimiento. Muchos de los creyentes, y saben que aquí yo digo algo y lo voy a sostener y lo voy a decir siempre. Aquellas personas que se hacen la pregunta, y me la han hecho muchas veces porque hay creyentes que me dicen, mire, ese nació en el Evangelio y mire cómo está viviendo ahorita. Yo le digo, el que usted nazca en el Evangelio no le asegura que usted no pueda ser destruido por el mundo. ¿Sabe qué es lo que a usted le asegura que no sea destruido por el mundo? No solo que haya nacido en el Evangelio, sino que usted ponga en práctica el conocimiento de Dios, porque una persona que tiene conocimiento, no fácilmente el mundo lo absorbe. Una persona con falta de conocimiento, cualquier cosa que escuche, cualquier cosa que oiga, la va a absorber, la va a meter en su mente, va a dañar su mente y lo va a alejar de Dios. Y eso es lo que ha pasado hoy en día en la humanidad. Amén. Por eso es que nosotros miramos, ay, es que ese hermano tocaba el pianito allá en Guatemala, era fiel, y aquí le gustan los hombres, ya se viste de mujer. Hace unos días yo estuve en Sioux City y me dijeron eso. Y me dice, ¿y cómo es eso posible, ministro? Yo no sé cómo sea posible, le digo yo al hermano, ¿acaso yo lo conozco? No lo conozco. Pero me imagino que tal vez el hermano le hizo falta leer más la Biblia, escudriñar más las Escrituras, porque la Biblia es clara cuando dice, mi pueblo fue destruido por falta de ¿qué? De conocimiento. Y eso es lo que usted debe de aprender, que el conocimiento es poder en aquel que lo posee. Vamos a comenzar hablando, vámonos a Jeremías, por favor. Y quiero hablar acerca del ejemplo de Cristo, y por eso nosotros, ante lo que estamos viviendo en la humanidad, debemos de aprender, mi amado hermano, a agarrar la actitud de Cristo, porque hoy todos son buenos para juzgar. ¿Sabe cuál es el problema? Que al final del día aquel que juzga termina peor que el que está juzgando. Y es porque nosotros no nos debemos de preocupar tanto a quién juzgamos, sino debemos de preocuparnos más por lo que vivimos. Amén. Porque los primeros que tienen que cambiar su manera de ver las cosas ante lo que estamos viviendo en este mundo somos nosotros. Si nosotros no la cambiamos, no pretendamos que otros cambien. Y usted tiene que aprender a cambiar las cosas que mira. Porque como le digo a los hermanos hoy, el creyente se sienta y sabe que yo hace unos días estaba viendo un programa de televisión de los niños y yo me quedé viendo y me puse a analizar qué era lo que estaba viendo mi hijo y le digo yo, inconscientemente, ¿verdad? Porque una vez pasa desapercibido y me quedé viendo, miré y le digo, ¿y usted qué está viendo? Pero mire cómo son los niños, está chiquito, 4 años, rápido lo cambió. Entonces vine a dar el control y volví a regresar y dije, ¿usted por qué está viendo eso? Qué coherente, y era, disculpe que lo voy a decir como me dice el Espíritu Santo, pero eran unos inodoros que hablan. Yo me quedé, ¿verdad? Yo le digo, a mí mi mamá me regañaba por ver Dragon Ball Z cuando yo era niño, me decía que eso era del diablo. Pero por lo menos eran personas, pero que un inodoro hablando. Seamos coherentes, ¿para qué sirve el inodoro? Amén. ¿Verdad? Un poquito conscientes. Entonces yo le dije, ¿usted por qué está bien? El nuevo inodoro tenía cachitos, ¿verdad? Yo no me dejo llevar tanto, si tiene cachos, tiene cachos. Los cachos tienen los toros, cachos tienen las vacas, cachos tiene usted a veces. Amén. Como dijo mi hermano, los cachos me ponen. Pero ¿sabe usted que le dije? ¿Y usted por qué está viendo eso? ¿Qué coherente tiene lo que usted está viendo? Entonces le dije, le queda determinantemente prohibido ver eso. ¿Sabe por qué le dije? No porque sea del diablo. No es del diablo. Amén. No porque usted se vaya endemoniado, simplemente porque eso no edifica su cabeza. Simplemente porque eso no es parte de algo que le ayuda a desarrollar, que le ayude a usted a desarrollar, como niño. Amén. No le va a ayudar en su mente, no le va a ayudar en sus pensamientos.
pensamientos, lo va a contaminar. Porque usted va a crecer creyendo que los inodoros hablan y ya después, cuando esté bien drogado, va a hablar con los inodoros. ¿Verdad? No es algo conscientemente correcto. Entonces me puse a hablar con él, le hablé, le expliqué y le dije. Entonces le digo yo a la ministra, le digo, mira, eso es de verdad. Yo miraba cubitos que hablaban, pero no inodoros que hablan. Amén. No es que sea extremista, le dije, pero yo siento que eso no edifica la vida de los niños. Por eso es que los niños están bien chiflados hoy de su cerebro. Por eso es de que piensan tantas cosas que nosotros ni pensábamos. Yo vi un meme hoy en la mañana y decía, ¿verdad? Mis papás cuando me querían callar, me daban mis papás cuando callan ahora a los niños, ¿verdad? Le dan un celular, antes nos ponían a desgranar maíz. Y sabe usted que el mundo, oiga bien, está influyendo tanto que el ser humano por falta de conocimiento ni cuenta se da. Psicológicamente, y ahora ya me voy a la psicología bíblica. Psicológicamente, los trastornos que padecen los seres humanos comienzan desde su niñez. Y los trastornos que inician desde la niñez van basados a lo que nosotros observamos o a lo que nosotros vivimos o experimentamos. Sin embargo, es aquí donde nosotros como creyentes debemos de aprender a no ser influidos por el mundo, sino aprender a influenciar al mundo. Y era lo que yo le decía a la ministra. Es importante que el creyente comience a analizar que no puede permitir que su cosmovisión cambie. Usted no puede permitir que su cosmovisión sea diferente. Usted no puede permitir que lo que usted aprendió según la doctrina de Cristo, al momento de venir a esta nación, eso cambie. Porque recuerde usted lo que dice la Biblia, y yo voy a seguir firme en esta palabra, que como me decía alguien, es que las cosas van cambiando con el tiempo, las cosas, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma palabra lo dice, la misma palabra lo testifica, la misma palabra lo profetiza cuando dice, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Sí las puede adaptar al cambio que usted tiene en el tiempo del ser humano, pero no las puede modificar, porque la palabra de Dios es la misma de ayer y de hoy y por todos los siglos. Así como edificó a los hombres de antes, lo va a edificar a usted. Pero vamos a iniciar, vamos a Jeremías 15, por favor. Entonces nosotros somos llamados a influenciar al mundo sin ser influenciados por él. Somos llamados a ser entes de transformación, teólogos prácticos, teólogos que formemos estructuras sociales. Amén. En lugar de cojear como rencos ante una sociedad que está toda torcida. Porque la sociedad de hoy literalmente está torcida. Gracias a Dios, a estas ciudades todavía no ha venido toda la torcedura que hay en otras ciudades, pero ahí están los hermanos de Oakland que saben que en aquellos estados la sociedad está corrompida completamente. Y siempre lo he dicho, las sociedades se han corrompido a tal punto que hoy en día el ser humano lo que menos piensa es en Dios. La generación que hoy en día está creciendo es una generación que está viviendo sin ninguna creencia a Dios. Y eso le está formando un mal a la humanidad, porque que los jóvenes, los adolescentes crezcan sin una creencia en Dios es como negar la existencia de nuestro Creador y es como negar nuestra propia existencia. Amén. Por eso la misma Biblia lo profetiza y dice que serán como en los tiempos de ¿qué? De Noé. Y en otra parte dice que serán como los tiempos de Sodoma y Gomorra. La maldad del hombre se va a multiplicar tanto. ¿Por qué? Porque están sacando del ser humano la palabra de Dios. Vamos al libro de Jeremías, puestos de pie por favor. Entonces, hoy en día, como les decía, las cosas están al revés. Hoy en día el impío, el mundano es cabeza y el creyente es cola de mano. Cuando no tendría que ser así.
Pero vamos a agarrar el texto audio, Jeremías 15, 19, ¿ya lo tiene? ¿Qué dice la Biblia fuertemente? Por tanto, así dijo Jehová: si que te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. ¿Dicen amén? Que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Pero como le decía, para que esto suceda, vamos al libro de Deuteronomio 28. Para que esto suceda, el creyente debe de aprender a agarrar el papel cristológico de comenzar a estudiar tanto la palabra de Dios como la ciencia de Dios. Y yo miro que hay mucho creyente que no se preocupa por estudiar, no se preocupa por aprender. Hay mucho creyente que no tiene la preocupación por llenar su vida de información. Yo le suplico a usted que se ponga la mano en la conciencia y que comience a llenar de información su vida, porque si no usted va a morir siendo un ignorante. ¿Y sabe qué es lo que pasa con aquella persona que es no solamente ignorante sino orgullosa? Es esa persona que dice: así nací y así me voy a morir. No sé nada y no sé nada. Puro, ¿quién fue el que dijo eso? Yo solo sé que no sé nada. ¿Qué se me dijo? Sócrates. Amén. Y así dice el hermano: yo solo sé que no sé nada y no quiero aprender. ¿No? ¿Cómo va a pensar? Es necesario que nosotros como creyentes llenemos nuestra vida de conocimiento, que es el epignoseo de Dios, para que nuestra forma de ver las cosas cambie, para que la forma de ver nuestra familia cambie, para que la forma de ver lo que está pasando en el mundo cambie. Es necesario que nosotros llenemos nuestra vida de conocimiento para que nosotros, mi amado hermano, no seamos destruidos ni por Satanás, ni por los demonios, ni por el mundo, ni por lo que hoy afecta a la sociedad. Es necesario que cambie nuestra manera de pensar. Porque si no cambia nuestra manera de pensar, nosotros vamos a seguir viendo cómo todos nuestros familiares son influidos por el mundo y destruidos, y detrás de ellos, ¿sabe quiénes van a ir? Estos hijos. Amén. Y como yo les decía a unos hermanos, hay que preocuparnos por estudiar, porque vienen nuestras generaciones, nuestras otras generaciones, ellos van a venir estudiados. Hay que estudiar nosotros, hay que aprender, hay que preocuparnos. No podemos destruir nuestra vida a causa de que en lugar de ser cabeza nos hemos vuelto cola. Ay, es que qué bonito habla el impío, dice el hermano. Hermano, pero no, que no le preocupe cómo habla el impío. Preocúpese cómo habla usted, porque usted solo tonteras habla. Amén. No habla algo edificador ni para los que lo escuchan, ni para su familia, ni para sus hijos. ¿Saben por qué? A veces le digo a los hermanos, ¿saben por qué hay mucho papá que no le gusta sentarse a hablar con sus hijos? Porque no tiene nada que hablar. Hay mucha mamá que no le gusta sentarse a hablar con sus hijos o enseñarles la palabra porque no tiene nada que enseñarles. Por eso es que muchas veces no, y como les decía ayer, agarran a sus hijos y como ellos no saben, entonces que le enseñe la maestra, entonces que le enseñe la babysitter, entonces que le enseñe su tío, entonces que enseñe el ministro. Dice, pero mi obligación tampoco es usted. Son sus hijos, ellos pasan más tiempo en su casa. Mira, aquí se les va a comenzar a dar clases bíblicas, sí, pero que ellos cuando salgan de aquí no se vuelvan igual que usted, porque usted sale de aquí y se le olvida todo lo que aprendió. Sino que ellos salgan y sigan alimentando ¿qué? Su conocimiento. ¿Por qué? Porque es importante que nuestra vida se llene de conocimiento para que nosotros aprendamos a hacer ¿qué? Cola. ¿Sabe que yo le decía algo a un hermano? Y usted lo que tiene que formar profesionales, porque los profesionales de antes eran evangélicos, creyentes de Dios. Los profesionales de ahora no creen en Dios. Pero hace unos días yo me topé con un profesional que es oculista y él me controla la vista
me examina y él me preguntó qué trabajaba, yo le dije que trabajaba, a qué me dedicaba. Entonces me mostró una imagen de mi ojo. Y sabe usted que el ojo tiene muchísimas venitas, podríamos decirle. Y él me comenzó a explicar cómo se diversificaban cada una de esas venas. Y ¿sabe qué fue? ¿Cómo terminó todo? Me dice, tú que sabes de Dios, ¿te das cuenta qué grandioso es Dios y cómo nos creó? Yo también creo en Dios, me dijo, pero hoy en día hay muchas personas profesionales que no saben quién diseñó todo esto, porque no creen en un creador. Yo sí creo, y yo le doy gloria a Él, pero mira las cosas que Dios hace. Y sabe que eso es lo que nosotros tenemos que aprender a formar, que el día de mañana los profesionales futuros sean guiados por el Espíritu Santo, porque mira, hay una promesa que yo siempre le he dicho a los creyentes. ¿Sabe por qué el creyente tiene que aprender a ser cabeza? Porque eso es algo que Dios le dijo al creyente que iba a ser bendecido con eso. Mire lo que dice la Biblia, Deuteronomio 28:13. Dice la Biblia, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedeciereis los mandamientos de Jehová tu Dios. ¿Dicen amén? ¿Cuál es la condición entonces? La condición es obedecer sus mandamientos. Por eso es que yo le digo a los hermanos, usted quiere que Dios lo vaya subiendo de puesto, usted quiere que Dios lo haga jefe de su compañía, usted quiere que Dios le dé a usted la oportunidad de ser un líder, entonces cumpla con los mandamientos. Porque el que no aprende a servir, dice la Biblia, jamás llegará a ser ¿qué? Señor. El que quiere ser Señor, primero tiene que aprender a servir. Y aquí Dios lo dice, te pondrá por cabeza, no por cola, y estarás encima solamente, no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová, tu Dios, que yo te ordeno hoy. Para que los guardes, ¿y para qué más, hermano? ¿Para qué más? Para que los cumplas. ¿Qué dice el versículo 14 fuertemente? ¿Qué dice la Biblia? Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos. Puede sentarse. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que como le decía hoy, si nosotros fuésemos creyentes determinantes en lo que hacemos, las cosas nos harían bien. Pero aquí hay algo que Dios dice: si no te apartáis, ¿tras ir qué? Tras dioses ajenos. ¿Sabe qué ha vuelto el creyente su Dios? El money. ¿Amén? Por money, el creyente pelea, se enoja, se frustra. Amén. Llora, se lamenta, se desespera. ¿No es así, hermano? Mire, pues se lo voy a poner así. Si usted se queda sin dinero, puede haber ansiedad, frustración y ¿qué más? Y desesperación. ¿Dicen amén? Si a usted le quitan su dinero, puede haber problema, pleito, rencor y hasta odio. ¿Verdad que sí? Si usted comparte su dinero, pueden haber problemas, enemistades, pleitos. Amén. Miren lo que hace el dinero en la vida de la gente. ¿Se da cuenta cuántas cosas puede formar en usted el dinero? Y usted me puede decir que no, pero aquí hay mucha gente que ha tenido problemas por eso. Yo he escuchado que hay hasta familias que se pelean por eso, por el cheque. ¿Verdad? Y eso no tendría que ser motivo de problema. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que la misma palabra de Dios dice que muchas veces el creyente busca ¿qué? Sus propios ídolos. Y aquí el dinero se ha vuelto conflicto porque el creyente viene, y como se lo dije ayer, viene con una cosmovisión, ¿verdad? Una cosmovisión materialista. Porque desde que viene de Guatemala,
¿Cuál es la cosmovisión principal de una persona? Venir a hacer dinero, comprar un terreno y comprar casa. Esa es la cosmovisión que viene. Como segunda opción, venir a buscar a Dios, o como tercera posiblemente. Pero la primera es venir a hacer dinero. Cuando tendría que ser al revés. Lo primero que usted tendría que venir a hacer como prioridad absoluta. Eso yo se lo dije un día a un hermano que me dijo: ministro, yo solo vengo 5 años. Ay, papaito, te vas a quedar 20. Y si es posible, te vas a traer a tu familia. Pero por 5 años no vas a venir. Ahora, si venís a buscar a Dios, si ayunás todas las semanas, si sos fiel, si sos trabajador, si sos obediente, si orás todos los días, en 5 años te veo allá, en Guatemala. Amén. Así es. ¿Verdad que sí, no? En 5 años te voy a Guatemala. ¿Pasa eso? No pasa. A nadie le ha pasado eso. Pero ¿sabe por qué? Porque lo primero en lo que piensan es en lo material. Amén. En lo material. Pasa el primer año y todavía mi promesa es: yo le prometí al Señor ser fiel. Pasa el segundo año, esa promesa va pagándose. Ese compromiso que va pagándose. Pasa el tercer año, ya no se acuerda ni de sus papás ese desventurado. Amén. ¿Y sabe por qué es? Porque el mundo lo absorbió. Porque el sistema mundanal, ¿qué? Lo absorbió. Porque las cosas de este mundo lo apartaron de sus objetivos. Y por eso es de que hoy en día el creyente, en lugar de ser cabeza, ¿qué? Es cola. ¿Y qué era lo que yo les enseñaba antes? ¿Por qué el impío si tiene? Porque el impío es fiel a lo que él cree. Amén. En cambio el creyente no. El creyente duda. El creyente pone como segunda opción a Dios. El creyente pone como segunda opción practicar. Lo único que te pide Dios es: si obedecieres los mandamientos, si los guardas y los cumples, y no vas tras dioses ajenos, ahí yo te pondré por cabeza. Entonces la clave está: someternos a Dios, acercarnos a Dios. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que el creyente no entiende que eso es lo más difícil. Pero ¿sabe por qué eso es difícil? Porque eso es lo que le da a usted la victoria. Amén. Ningún esfuerzo es fácil. Si lo que aquí Dios nos pidiera fuera fácil, cualquiera lo tuviera. Pero eso es lo más difícil. Pero ¿sabe por qué es difícil? Porque aquel creyente que se somete a Dios, aquel creyente que se sujeta a Dios, por más difícil que sea para él, tarde o temprano tendrá la victoria. Por eso la Biblia dice: entren por la puerta estrecha. Y esa puerta estrecha es difícil de pasar, pero solo los valientes van a levantar el nombre. Y sabe que eso es algo que usted debe de entender. Dios lo ha puesto por cabeza. Dígale al hermano que está a su par: Dios lo ha puesto por cabeza. Dios lo ha puesto por cabeza. Pero estudie, aprenda, practique, sujétese. Amén. Ya no queremos ver que pase 20 años sin tener nada, 20 años sin ser nadie. Amén. Uno tiene que conformarse con lo que Dios le da, pero no ser conformista con lo que uno puede ser, porque a veces la gente se confunde con eso. Usted se puede conformar con lo que recibe de Dios, pero no puede ser conformista con lo que usted puede lograr con la ayuda de Dios, porque muchos creyentes se vuelven conformistas y por eso es de que sigue siendo cola. ¿Y sabe quién lo influye? El mundo. El mundo. El problema es de que el mundo hoy en día le hace vivir a usted de puras fantasías. Amén. Y por eso le dije ayer, hermano,
enséñele a sus hijos la palabra de Dios, porque aquel que sabe la palabra de Dios como debe de ser, se va a esforzar cada día de su vida, y en lugar de ser un mediocre, va a salir adelante, va a luchar, va a esforzarse, va a alcanzar, va a pensar en grande, va a crear en grande y va a lograr las cosas en grande, porque la promesa de Dios es ponernos por cabeza y no por cola. Y una cabeza, mi amado hermano, y ahorita explico, porque la palabra cabeza, que viene del hebreo que es rosh, significa cumbre, cima, primero o suma. Cuando Dios nos levanta la cabeza, la palabra hebrea es rum, que significa que nos llena de esperanza y de confianza. Por eso el libro de Salmos 3:3 dice: pero tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Ahí está el creyente con la cabeza agachada, todo humillado, en lugar de ser una persona, mi amado hermano, que represente la gloria de Dios. Amén. Es importante que usted ponga atención a lo que está sucediendo, porque deben de haber cambios sustanciales. Por eso cuando hay hermanos que se me acercan y me dicen: mire, ministro, yo tengo una gran idea de poner mi negocio, de hacer algo, yo le digo: hágalo con la ayuda de Dios, pero póngase a ayunar, porque si usted no ayuna, no ora, nada le va a salir. Pero ayune y ore, ¿y cuándo? Lo que sea necesario. Cambie su cosmovisión. No piense que las cosas van a llegar por arte de magia. No pienses que Dios te va a mandar las cosas solo porque sí. No, Dios da la lluvia temprana y la lluvia tardía, pero Dios mira el esfuerzo del creyente, Dios mira la dedicación del creyente, Dios mira la obediencia de sus hijos, Dios mira el compromiso de sus hijos, porque eso es lo que Dios pide para podernos poner en donde nosotros tenemos que estar. Eso es lo que yo les digo a los jóvenes y adolescentes acá. Si ustedes quieren lograr sus metas, propósitos y objetivos y cambiar todo el sistema que hoy en día se ha corrompido a causa del mundo, entonces ustedes tienen que aprender a poner a Dios de primero. Si usted quiere llegar a ser doctor, cualquiera lo puede lograr, pero no un doctor exitoso. Amén. Se me acerca un niño y me dice: mire, ministro, me dice, fíjese que me llamaron del equipo de fútbol de la escuela porque soy bueno. Amén. ¿Me da permiso? Mira, primero le dije: tenés que tener buenas calificaciones. Voy a preguntarle a tu papá. Segundo, si querés ser bueno, no te vas a ir a meter al campo con esos que están ahí jugando, que piensan que son profesionales, pero son muy grandes amateurs. Te van a quebrar las patas y después no vas a ir a jugar con Messi. No, alguien que se va a dedicar profesionalmente, le dije, tiene que ser disciplinado, tiene que ser ordenado, pero te voy a decir la clave, le dije. Tenés que ir a ayunar, tenés que ir a orar, tenés que ir a la iglesia, tenés que ir a aprender. ¿Sabes por qué? Porque el éxito también al hombre lo puede perder. Entonces se me acerca el papá y me dice: ministro, él va a sus actividades, él va a las vigilias, él va a la sociedad, él es obediente. Mira que ni él contestó. Entonces yo le dije: bueno, si te llama, andale, pero que no se te olvide el temor de Dios. ¿Por qué? Porque él tiene un futuro. Ustedes que van al campo, ¿no? ¿Amén? ¿Dicen gloria a Dios? ¿Y por qué no lo puedo privar? Simplemente por el hecho de que pues, él no se va a dedicar a predicar la palabra, si es que Dios todavía no lo llama. Si Dios no llama, pues entonces se va a dedicar a predicar la palabra. Pero si se va a dedicar a algo profesional, que lo haga bien, porque si no va a ser un mediocre. Pero ¿sabe por qué el ser humano se vuelve mediocre? Porque el mundo lo absorbe. Amén. Porque el mundo lo gobierna. Entonces me decía el niño y me dice: no, ministro, yo me comprometo. Y me dio un poco de gracia porque hasta le cambió la cara. No, yo me comprometo, voy a ayunar, voy a orar y voy a orar y le voy a pedir al Señor que siempre me cuide para que no me quiebre. Eso fue lo primero que pensé. Orarle a Dios, le dije, tenés que ser fiel, le dije, tenés que ser obediente. Y sabe que eso le entra en la mente a las personas que de verdad quieren progresar a ser alguien.
Imagínense que el día de mañana usted le diga, es que su hijo es un doctor exitoso, es que su hijo es un abogado exitoso, es que su hijo es tal profesional exitoso. ¿Por qué va a ser? Porque usted introdujo la palabra de Dios en su vida, y en lugar de ser un drogadicto, un vicioso, o tal vez alguien que en lugar de ganar perdió por andar metido en el casino, por andar metido en todo lo que hace perder al hombre, el hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio, ¿qué? Es tristeza, es un modelo, ¿verdad? Dicen amén. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que nuestros hijos lleguen a alcanzar las bendiciones. Cambiemos nuestra manera de ver las cosas. Que el mundo no influencie nuestra familia. Creemos cabezas. Mire aquí hay cuántos papás que tienen varones hijos. ¿Usted está creando cabezas o está creando colas? Más bien, ¿está criando cabezas o está criando colas? ¿Qué está haciendo? ¿Amén? ¿Está criando líderes o está criando, como dicen por ahí, seguidores? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está criando? Porque usted puede decir, es que yo no tuve estudio, pero su hijo sí tuvo estudio. Es que yo no tuve quien me enseñara, pero su hijo sí tiene quien me enseñe. Es momento de cambiar completamente el sistema. ¿Por qué? Porque si no se cambia, la humanidad va a ir en destrucción. Hay que formar bíblicamente a las personas. Yo le decía a los hermanos, si hoy los países están como están, porque las personas que llegaron a la política llegaron sin tener el temor de Dios, porque así ellos fueron formados. Y por eso es que los países hoy están ¿en qué? En decadencia. El día de mañana, esta generación va a ser una generación que también va a llegar a gobernar, tal vez, porque aquí hay muchos que se van a dedicar, tal vez a senadores, a la política, a ser alcaldes, a ser presidentes. Tal vez de aquí va a salir algún presidente el día de mañana. Pero tiene que llegar con la mentalidad que cristológica, porque el que va a gobernar el día de mañana tiene que tener a Cristo como centro, porque si no la humanidad va a seguir decayendo. ¿Cuál es el miedo ahorita de Guatemala? Eso. ¿Por qué Estados Unidos está como está? Porque entró una persona que no tiene ni el más mínimo temor de Dios. Muchos criticaron a Donald Trump, pero por lo menos tenía el temor de Dios. Tal vez no nos quería, pero amaba a Dios, y con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque eso le da estabilidad a un país. Porque el que gobierna todo es Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Cambiando nuestra cosmovisión cristológica, Dios nos va a poner por cabeza. Dígale al hermano que está a su par, nosotros tenemos que ser cabeza. Y esto no es una charla motivacional, no, esto es la Biblia, esto es la palabra de Dios. Y si así Dios lo ha dicho, así tiene que ser. Así que esfuércese, estudie la Biblia, estudie ciencia. Yo le digo a los hermanos, mira, está el doctor hermano como Roche de nuestra misión, mandándole a la gente un montón de estudios y un montón de estudios, hasta teología. Ni modo que a usted no le da interés meterse un ratito a leer. No, usted prefiere leer menos. Amén. Métase a estudiar un ratito, y es un poquito lo que aprende. Yo le decía al doctor Emán la vez pasada, papá, le decía yo, va a llegar un punto en donde usted ya no lo va a hacer, y ¿sabe cuál va a ser el problema? Van a haber algunos que lo van a necesitar cuando usted ya no lo haga. Amén. Porque los tiempos lo van a requerir. Va a llegar un momento en donde ya no vamos a poder escuchar. Y ahí es donde nosotros que vamos a necesitar escuchar. Recordemos el ejemplo de Lázaro y el hombre rico. ¿Qué le dijo el hombre rico a Abraham? Amén. Que resucite a alguno de los profetas, le dijo, para que viendo eso mis hermanos crean, porque viendo que los profetas se levantan y les predican van a creer.
predique, les dijo. Y no entienden, ¿verdad? Y por eso es de que usted tiene que entender que cuando usted se le enseña la palabra de Dios es para que usted aprenda. No lo tome como una ofensa, no lo tome como que si fuera algo que a usted le duele, no lo tome personal, aquí nada es personal. Tómelo como enseñanza. Si a usted le duele más es porque usted tiene que cambiar más. Si a usted no le duele mucho, pues tómelo en cuenta para que no lo haga. Amén. Pero tome en cuenta que el conocimiento de Dios es indispensable en nuestra vida, porque usted es cabeza, mas no es cola. Tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Dígale al Señor, tú levantas mi cabeza. En nuestra cosmovisión tenemos que tener cuidado de no ser influidos por el mundo. El apóstol Pablo se lo dijo al joven Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 4 versículos 7 a 9, cuando le dijo: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 16 al 23, o 16 y 23 es: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. ¿Cómo debe de ser la cosmovisión del creyente? Pues la cosmovisión del creyente, mi amado hermano, como lo hemos venido explicando, tiene que ser de una manera totalmente bajo la voluntad de Dios. Por eso es vital que podamos sustentar desde el punto de vista de Elohim, a efecto de no ser engañados o hasta destruidos debido a nuestra cosmovisión andrológica. Como lo he dicho antes, si hay personas que han venido a esta nación y se han venido a destruir, es porque han venido con una cosmovisión andrológica o humana en lugar de venir con una cosmovisión cristológica. El libro de Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 3 dice: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Creo que aquí el apóstol Pablo explica que cuando un creyente retiene una cosmovisión humana, puede sufrir serios daños en su vida espiritual. Recuerde usted que así como la serpiente engañó a Eva, puede que también el enemigo quiera engañar nuestros sentidos. Tal vez antes tenías temor de Dios y ahora tus sentidos han sido extraviados de la sincera fidelidad a Cristo a través de las mentiras de Satanás. Yo le decía a un hermano el día de hoy: no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Porque a veces el creyente comienza a agarrar una cosmovisión humana. Mira cuántos creyentes hoy que en lugar de estar en la casa de Dios están trabajando. Muchos creyentes que en lugar de estar ayunando están trabajando. Otros que ni siquiera están trabajando, sino solamente están posiblemente en sus casas descansando, sin hacer nada, con problemas, y todo es porque le dan lugar a su cosmovisión humana. La cosmovisión cristológica está en que debemos de actuar conforme a la voluntad de Dios, buscando nuestro crecimiento espiritual, puesto que el eje de nuestra vida está en nuestra vida espiritual. Lo primordial es Dios. Diga conmigo: lo primordial es Dios. Si nosotros ponemos como prioridad a Dios, todas las cosas están bien. Por eso Cristo dijo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Alguien que tiene una cosmovisión cristológica, alguien que toma la actitud de Cristo, y con esto voy a concluir. Vamos a San Mateo 22, 34 a 40. En consecuencia, aquel creyente que tiene la cosmovisión de Cristo, que tiene una cosmovisión teológica, sabe percibir la voluntad de Dios para nosotros y sabe que no debe desechar sus mandamientos, sino que al contrario, mire quién es alguien que es cabeza. Alguien que es cabeza, alguien que busca ser cabeza, tiene la misma respuesta que tuvo Cristo cuando le preguntaron los escribas, los fariseos, los saduceos, cuál era el mandamiento. Puestos de pie, vamos a las Escrituras, por favor.
Dice la Biblia, en el libro de San Mateo 22:34, y eso es lo que usted tiene que aprender. Pero hay mucho creyente que me dice, es que el Señor conoce que yo necesito mi trabajo. Primero es Dios, hermano. Es que Dios conoce mis necesidades. Primero es Dios, porque las conoce, te digo que primero es Dios. Amén. Porque aquí a muchos creyentes se le ha bajado la fe. Y por eso es de que se le ha ido la creencia en Dios. Por todo lo que escuchan. A usted nada le tiene que hacer cambiar su fe. Así como Dios lo escuchaba allá en Ischiguán, así lo va a escuchar acá. Y aquí puede que lo escuche más. O así como Dios lo escuchaba allá en Todos Santos, lo va a escuchar acá. Amén. Y puede que lo escuche más, porque antes allá tal vez ni conocimiento tenía. Ahora que tiene conocimiento, hay más posibilidad que Dios los escuche. Dicen amén. Es por eso que es importante que nosotros entendamos que alguien que tiene una cosmovisión cristológica tiene la misma respuesta que Cristo. Dice la Biblia: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Versículo 37, que dice fuertemente: y con toda ¿qué? Tu mente, ¿verdad? Con todo tu corazón. Amén, hermano. ¿Con todo qué? Es que mi corazón le pertenece a mi novia, dice el joven. No, tu corazón le pertenece a Dios. Es que mi corazón le pertenece a mi familia, dice el padre de familia. Mentiroso, si ni se acuerda de él. No, tu corazón le pertenece a quién? A Dios. Escuche. Es que mi corazón le pertenece a mi trabajo, dice. No, tu corazón le pertenece a Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón. Primero es Dios, metas eso en su cabeza. Primero es Dios, por más difícil que sea. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Amén. Y con toda tu mente. Dice el versículo 18. Este es el primero. Perdón, 38 es, ¿verdad? Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire, ahí ya la segunda prioridad, ¿verdad? Primero es Dios y ya después a todos los que usted observa aquí, incluyendo a su familia. Amén. Primero Dios. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, nosotros debemos de aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. Aquel creyente que tiene una cosmovisión cristológica va a amar a Dios siempre. ¿Cómo le va a amar? Va a ser obediente a su palabra. Va a ser obediente a la autoridad de la palabra de Dios. Va a ser obediente a sus ministros. Porque sabe que mucho creyente se ha vuelto desobediente a sus ministros por lo que escucha. No sea desobediente. No sea opositor. Usted tiene que amar a Dios, porque el que ama a Dios tiene que amar lo que está en la iglesia. Amén. Si a usted lo exhortan, no es por su mal, es por su bien. Entonces alguien que ama a Dios es obediente a la palabra de Dios. Segundo, trabaja arduamente en la obra de Dios. Que hay muchos creyentes que se han olvidado de trabajar. Esfuércese. ¿Qué va a hacer usted el día de mañana cuando le toque tener lo que es suyo? Ni modo que usted va a ser un perezoso. Esfuércese, sea valiente. Tercero, alguien que ama a Dios y tiene una cosmovisión cristológica aprende a apoyar la obra de Dios, aprende a aportar en la obra de Dios. Mire, muchos creyentes pasó la Convención Nacional e Internacional, pero ni pío ni yo. Hay que se las arregle el ministro. Hubieron otros que tal vez no eran tan fieles y aceptaron ministro. ¿En qué le puedo ayudar? Con eso se ve el amor que usted le tiene a la obra de Dios.
Porque usted no lo está haciendo para el hombre, lo está haciendo para quién. Para Dios. Estaban las hermanas sudando, pero no encima de la comida, sino sudando por el fuego. Trabajando, echando punta a las señoritas de la misma manera. Ahí yo me admiraba del trabajo que hacían los jóvenes al momento de mantener limpios. Unos no, pero otros sí. ¿Sabe que el apoyar la obra de Dios es demostrar el amor que yo le tengo a Dios? Y es porque ha cambiado. Dicen amén. Denle ofrenda de palmas al Señor. Gloria al Señor. Gloria. Es importante que nosotros aprendamos a cambiar esa cosmovisión cristológica para nuestra vida. Es importante. Gloria al Señor. Es importante que nosotros aprendamos a tener la cosmovisión cristológica. Porque haciendo eso para Dios, recuerde usted que el requerimiento de Dios fue: sean obedientes a mis mandamientos, cúmplanlos, guárdenlos, que yo los pondré por cabeza. Yo espero de aquí a unos años ver a muchos creyentes siendo líderes, amén, de lo que se ha propuesto. Eso es lo que espero, en el nombre de Dios. Se lo digo en el nombre de los limadores, porque ese es el fin que Dios tiene para nosotros. Sean fieles a Dios, trabajen en la obra, colaboren en la iglesia, esfuércense como creyentes. Tal vez usted no predica el Evangelio, pero esfuércese porque el Evangelio se predique, por la expansión de la obra misionológica, por el crecimiento de la iglesia. Hay mucho creyente que a veces no se da cuenta de ese esfuerzo, pero se hace. ¿Y sabe qué es lo que Dios le va a decir? Amén. Yo soy escudo alrededor de ti. Amén. Y yo soy quien voy a levantar tu cabeza. Entonces Dios no va a permitir, como lo que está pasando ahora, porque sabe que hoy en día, lastimosamente, el cristianismo se ha venido para abajo. Y el evangelio, lastimosamente, abajo. Los evangélicos hoy han bajado la cabeza, muchas iglesias, a través de lo que han entrado por medio de las leyes terrenales. Sin embargo, nosotros tenemos que mantener nuestra cabeza levantada, porque el que levanta nuestra cabeza es Dios. No podemos permitir que el mundo nos gobierne, que Dios nos gobierne, que Dios sea el encargado de ir arreglando la humanidad, que el Espíritu Santo sea el encargado de guiar a nuestros hijos, a nuestra familia y a nosotros. Y que sea Dios el encargado de levantar la iglesia. Amén. Que la iglesia siga creciendo y que la iglesia siga siendo una iglesia de poder y de autoridad para honra y gloria de Dios. El Señor nos bendiga. Nosotros somos la iglesia. Recuérdense que cuando yo hablo de iglesia, hablo de nosotros. Por eso nosotros debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Denle un abrazo al hermano que está a su par y dígale: amemos a Dios sobre todas las cosas. Él nos ama, hermano, pero nosotros debemos de amarle también por medio de su palabra. Siga adelante, esfuércese, no se quede, no permita que el mundo lo influencie. Usted influencia al mundo. Amén. Que la gente vea a usted. Dice la Biblia: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almohad, sino se pone sobre el candelero para que alumbre a los que están en casa. Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. No importa tu pasado, no importa si eres imperfecto, que vean tus buenas obras. Amén. Que vean tus buenas acciones en base a la palabra de Dios. Que vean tus buenas acciones en base a las Escrituras, para que vean en ti y quieran imitar a Cristo como tú lo imitas. Sed imitadores de mí, dijo el apóstol Pablo, como yo lo soy de Cristo.
Que Dios les bendiga, pues, mis hermanos, y sigan en este himno de victoria. Dios bendiga a mis hermanos de Oakland.